Pues nada, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda que va a hablar de las consecuencias del accidente de trabajo, las consecuencias legales. Contamos con la colaboración inestimable del Instituto Cántabro y el moderador va a ser Álvaro Plaza. Esta mesa se enmarca dentro de las acciones que estamos haciendo en la Feria de Innovación en Prevención en Cantabria. Y bueno, tampoco mucho más que decir. Agradecerles a los ponentes que asistan, a vosotros en presencia que hayáis venido y a los que estén en streaming, pues espero que la jornada les parezca muy interesante. Álvaro, te doy plaza a ti y ya presentas toda la mesa. Muchas gracias. Una cosa para los que estáis sentados aquí, luego vamos a permitir hacer un par de preguntas, o nos permiten hacer un par de preguntillas. No habléis, me levantáis la mano, os llevamos el micro, ¿vale? Entonces ya podéis hacer la pregunta, ¿vale? Todo tuyo, Álvaro. Hola, buenos días a todos y a todas. Reitero el agradecimiento de Luis por asistir a la jornada y también lo extiendo a la propia Fundación Laboral de la Construcción, a Luis y a José Antonio, por organizar tanto esta magnífica feria como la jornada de hoy. Voy a presentaros a los ponentes que nos acompañan hoy para hablar de las consecuencias legales de los accidentes de trabajo. Por orden, a mi lado tenemos a Miguel Ángel Gálvez, director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, a Jesús Alaña, fiscal del Tribunal Superior de Cantabria, con especialidad en siniestralidad laboral, y a Luis Cordovilla, letrado en Rosales Abogados. El formato, voy a ir haciéndoles yo a los ponentes preguntas que van a ir respondiendo así para que sea en formato ágil. Vamos a empezar, en primer lugar, con una pregunta general para los tres, para que sitúen un contexto general de las actuaciones en sus ámbitos de actuación, ¿no? Empezamos con Miguel Ángel. Como todos sabemos, la inspección tiene una serie de competencias en materia de prevención de riesgos laborales y con ello empezamos preguntándole a Miguel Ángel cuáles son las principales consecuencias de un accidente de trabajo desde el ámbito de la inspección de trabajo. Bueno, pues buenos días a todos. Encantado de estar con todos, también, por supuesto, con los compañeros de mesa. Y encantado de no tener que hablar de la reforma laboral, la verdad, porque esto sirve para desengrasar un poco, ¿no? Bueno, cuando hay un accidente de trabajo, lo principal y lo primero que ocurre es que la inspección de trabajo se pone en funcionamiento y se pone en marcha, ¿no? Ya sea por una comunicación, de acuerdo con el convenio que tenemos firmado con Fiscalía el 2010, en cuyo caso la actuación es absolutamente inmediata, hay una guardia 24/7, por lo tanto la inspección lo que va a hacer es ir al centro de trabajo. Si el parte nos viene por una comunicación ordinaria o una comunicación telemática, exactamente igual. Y lo que hace la inspección, pues, naturalmente, es una actuación, en primer lugar, técnica de aseguramiento de pruebas en lugar de la visita. Yo creo que, en segundo lugar, lo que procede, y antes de emitir un primerísimo informe flash al Ministerio con lo que hemos visto en esa primera visita, lo que hace la inspección, en segundo lugar, es reunir todo el arsenal probatorio que va a utilizar luego. Reunirlo y pasar a una tercera fase, diríamos, que sería la de escuchar a las partes. O sea, trabajadores, servicio de prevención, empresario, etcétera. Una vez culminadas estas fases se llega a una conclusión final y es: ¿existe responsabilidad administrativa susceptible de ser imputada a una empresa, a un sujeto o no? Si es que no, pues el tema se ha acabado ahí. Si es que sí, se pueden desplegar varias posibilidades, naturalmente, desde actas de infracción, requerimientos, advertencias, por supuestísimo, propuesta de recargo del 164, texto refundido a la Ley General Social. Generalmente, en muchos accidentes, en el momento de la visita, la inspección suele ordenar paralización por riesgo grave inminente en determinadas circunstancias. Pero, además de eso, claro, nuestra visión no puede ser solo preventiva, no debe ser solo preventiva, debe ser, obviamente, integral. ¿Qué hay que ver también? Salarios, cotizaciones, altas, bajas del trabajador. Yo les puedo decir que como inspector de cartera entre el 2000 y el 2007 tuve muchos accidentes de trabajo en construcción y todos respondían al mismo patrón: caída de trabajador en altura, en una rehabilitación de un pabellón polideportivo, nave industrial, en alguna iglesia incluso, con resultado de muerte, pero además
era un trabajador que carecía de autorización para trabajar en España. Generalmente, entre el 2000 y el 2007, hay que recordar que muchos países del este no estaban integrados en la Unión Europea, y entonces teníamos un problema preventivo, evidentemente. ¿Teníamos solo un problema preventivo? No. Teníamos un problema en materia de autorización para trabajar en España. ¿Qué pasa con esas prestaciones? ¿Se exportan esas prestaciones? ¿Qué pasa con el recargo de prestaciones? Etcétera. A partir de ahí, elaboramos informes, por supuesto, para autoridad laboral, por supuestísimo para Fiscalía, muy importante para nosotros. Elaboramos el correspondiente informe que va a ir unido necesariamente a todo lo que es todo el tema de recargo de prestaciones en materia de seguridad social, y nos ponemos a disposición para entrar luego en la fase que vendrá determinada por Fiscalía en el caso de que se inicien acciones penales en un futuro. Básicamente y resumidísimamente, esa es la actuación inspectora. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, seguimos con Jesús. Como todos sabemos, el Código Penal castiga a quienes están legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para evitar los riesgos laborales, los delitos de riesgo, y cuando se producen lesiones o fallecimientos hablamos de los delitos de resultado. Y dentro de este contexto, la misma pregunta, Jesús, una visión general, ¿cuáles son las principales consecuencias de los accidentes de trabajo en tu ámbito de actuación? Hola, buenos días. Bueno, como ha dicho Miguel Ángel, hay un concierto, porque son dos mundos paralelos, a veces confluyen, a veces divergen el mundo de la sanción administrativa, del derecho sancionado administrativo y el mundo penal. Si nos ceñimos al accidente, quiere decir que ya ha habido un suceso y, por lo tanto, vamos a tener ordinariamente dos problemas: que no se han adoptado las medidas y que, además, ha habido una muerte o unas lesiones. A partir de ahí tenemos que dar el formato de investigación penal. Vamos a recibir el asesoramiento, digamos así, de la elaboración del acta de la inspección y el análisis pericial del instituto, que son los dos soportes, los dos pilares iniciales a través de los cuales incoamos las diligencias previas en Fiscalía, y luego vamos viendo. No hay una transposición, un traslado inmediato de lo que ha dicho Inspección a contra quién, luego lo desarrollamos, se sigue el procedimiento penal. No es estrictamente así. Es un mundo más complejo porque, además, penal de ordinario suelen ser lo que llamamos el tipo penal. El artículo dice el que matar, el que robar, el que no sé qué. Aquí es más complicado porque dice el que estuviera legalmente obligado a suministrar. ¿Y ese quién es? Es lo que se llama un tipo penal en blanco. Si coges el Código Penal, realmente tienes pocas soluciones. Lo tienes que desarrollar luego con legislación laboral, con legislación mercantil. Tienes que ir viéndolo y adaptándolo, eso sí, a los principios penales. No es tan objetivo como una sanción administrativa contra la empresa. No. En penales, el principio de culpabilidad que llamamos nosotros, para que me entiendan, que cada palo aguanta su vela. Tú tienes que ser responsable porque eres el garante. Y como ha ocurrido, tu responsabilidad es esta, la del otro. Hay muchos agentes intervinientes, luego veremos un poco, aunque sea someramente, y es todo el desarrollo, todo el proceso de la órbita penal hasta la conclusión en sentencia, en la cual también siguen interviniendo ellos en calidad de testigos peritos, y bueno, luego están los abogados. Generalmente voy a situarlo en el frente, pero pueden estar a mi lado como acusación o enfrente como defensa de todas las partes. Son juicios, salvo que negociemos un acuerdo, largos, con un periodo de pendencia, se alarga porque son complicados. Por eso en la Fiscalía hay una especialidad que llevamos tenemos mucha formación y muchas reuniones para estar un poco duchos en una materia que ha de complementar el derecho penal, y básicamente pues nuestra actuación se ciñe a eso, ¿vale? Muy bien, gracias, Jesús. Y bueno, como no solo hay que buscar la actuación o el punto de vista de la Administración, como bien ha dicho Jesús, siempre hay otra parte en los procesos que puede estar, en este caso, en la defensa. Luis, te traslado
la misma pregunta. De forma general, principales consecuencias de los accidentes de tu ámbito de actuación. Pues buenos días a todas y a todos y mismo agradecer a la Fundación Laboral de la Construcción la invitación a esta jornada. Desde el punto de vista de un despacho de abogados en el que yo trabajo, llevamos tanto empresas como trabajadores, mi experiencia es mucho más con trabajadores que como empresa. Después contaré una pincelada sobre cómo abordamos el tema cuando es una empresa la que viene con la consulta. Desde el punto de vista del trabajador, lo primero que tenemos que determinar es si efectivamente hay un accidente de trabajo, porque hay muchas cuestiones o hay muchas ocasiones en las que estamos en el límite entre el accidente de trabajo o enfermedad profesional, que estos efectos en principio podrían ser equiparables, no siempre lo son, pero podrían ser equiparables a efectos, como digo, de la actuación del despacho, pero está también en el límite con otras cosas que no son accidente de trabajo. Y para eso tenemos que ceñirnos un poco a la definición de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley General de Seguridad Social. Es el primer análisis que hacemos. Hay gente que te viene con el acoso, un típico tema muy en boga actualmente por las condiciones en las que se desarrolla el mundo del trabajo. El acoso, cuando está el acoso, ¿es accidente de trabajo? Pues sí, es accidente de trabajo. Pero ¿es acoso? ¿No es acoso? Bueno, eso es lo primero que tenemos que analizar. Es el primer planteamiento que se hace, ahí resultan involucrados, pues si decidimos o entendemos que puede ser un accidente de trabajo, pues la empresa, la mutua correspondiente, las entidades gestoras de la Seguridad Social y el propio trabajador y alguna otra persona que pueda resultar responsable de ese accidente de trabajo, especialmente en determinados casos en los que la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de la Jurisdicción Social, permite la demanda al responsable. Para determinar si es acoso o no, cuando lo tenemos claro, iniciamos las vías, pero cuando no está claro o no se ha declarado como tal accidente de trabajo o no hay parte de accidente de trabajo o las entidades gestoras de la Seguridad Social no los reconocen o la mutua los rechaza, cosa que todos y todas habéis visto en algunas ocasiones, pues están los procedimientos de determinación de contingencia de acuerdo con el artículo 1400, con el Real Decreto 1430/2009. Siguiente actuación, ¿qué pasa con la persona accidentada? Está de baja, está de alta, le han dado un alta indebida. Siguiente abordaje, vamos a impugnar el alta, vamos a pedir la incapacidad permanente, vamos a pedir unas lesiones permanentes no invalidantes si ese alta es razonable y ya están fijadas las secuelas y las secuelas no llegan a más, o tenemos que iniciar un proceso pues eso, de impugnación de alta, de incapacidad permanente. Segundo proceso que se nos abre, en los que normalmente también están involucradas la empresa, la persona afectada, la mutua y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Tercer proceso que ya han apuntado mis compañeros, recargo de prestaciones. ¿Hay falta de medidas de seguridad o no hay falta de medidas de seguridad? Normalmente cuando hay un accidente hay falta de medidas de seguridad, es en el 80% de los casos porque algo ha fallado, si no, no se producirían los accidentes. La gente tiene que ir a trabajar y volver a su casa con sus dos brazos, sus dos piernas y su cabeza y no en una caja de pino ni pasando por el hospital. Entonces, algo ha fallado. Hay veces que, aunque se tiene la consideración de accidente, no ha fallado nada. Y me refiero pues, a los accidentes in itinere, donde el trabajador tiene un accidente de tráfico, no hay un fallo en medidas de seguridad de la empresa, o en los accidentes, pues, por ejemplo, los cardiovasculares a la salida del puesto de trabajo. Pues alguien le da un infarto a la salida del puesto de trabajo, es accidente de trabajo porque es el lugar y tiempo de trabajo, también con sus límites, y no ha fallado nada de la empresa, salvo que haya fallado las medidas de vigilancia de la salud, que ya sería otro tema. Pero bueno, ahí abordamos el tema de recargo de prestaciones, ver si existe o no una infracción en materia de seguridad, de acuerdo con lo que establece también la Ley de Seguridad Social, esos efectos. Y finalmente, no cronológicamente, sino finalmente, porque con algo hay que acabar, estamos con la indemnización de daños y perjuicios. Como decía, las personas no tienen por qué sufrir daños en su prestación laboral y, por tanto, de acuerdo con el artículo 1101 del Código Civil, o en su caso con el 1902, deben ser indemnizadas de los daños que se produzcan. En España, como no hay una norma efectiva para los accidentes en materia laboral o para las indemnizaciones de daños y perjuicios en materia laboral, se viene aplicando pues, por analogía, porque es cómodo y porque al final así se ha convenido entre todos los operadores jurídicos la aplicación de la ley de indemnización por el baremo, con los baremos de los daños a las personas en circulación de vehículos a motor. Que ahí sabéis pues, que se valoran los daños personales, los patrimoniales, el lucro cesante, el daño emergente, con unas tablas que a veces son complicadas de manejar, pero que en el fondo dan una cierta objetividad al tema. Acabamos con ese abordaje y después, si vemos que hay consecuencias, normalmente las consecuencias administrativas ya vienen desplegadas por parte de la Inspección de Trabajo, que ha intervenido generalmente desde el primer momento, y si entendemos que puede haber consecuencias penales, pues pasamos el tanto de culpa que entendemos, metemos la querella o la denuncia o lo que corresponda a la Fiscalía para que ellos a su vez actúen conforme tienen que actuar.
Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis, por este primer análisis. Vamos ahora a empezar con las preguntas específicas a cada uno de los ponentes. Vamos por el mismo orden que hemos seguido hasta ahora. Miguel Ángel, te preguntaría, ya has avanzado antes una pequeña pincelada, pero ¿cuáles son las diferentes formas de iniciar la actuación inspectora en materia de prevención de riesgos laborales y en materia de accidente de trabajo que tenemos aquí en Cantabria? Bueno, las maneras son iguales en Cantabria que en el resto de España, básicamente, ¿no? O sea, a la prevención se puede acercar desde varias situaciones, desde varios postulados, ¿no? Digamos así, en números redondos, en general. Aproximadamente el 75% de las actuaciones de la Inspección de Trabajo vienen planificadas en materia de prevención de riesgos laborales, a través de cada una de las 17 comisiones operativas de Estado, comunidades autónomas. Aquí básicamente tenemos la investigación de accidentes y de enfermedades, condiciones materiales y gestión de la prevención. Y aquí pueden entrar cuestiones de lo más variopintas, desde condiciones de seguridad en la construcción, amianto, menores, seguridad marítima, problemas relacionados con contratación y siniestralidad laboral o prevención de riesgos laborales, derechos de los representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales e investigación de accidentes. Se puede entrar en la materia preventiva desde el punto de vista planificador por muchos lugares. Aproximadamente, también en números redondos, un 20% nos viene vía denuncia. La denuncia, que es una figura que está en nuestro derecho administrativo realmente desde la propia creación de la Inspección de Trabajo en 1906, lo que supone es que, y debe quedar eso claro, el inspector se subroga en la posición del denunciante. Por tanto, la denuncia desde que entra en la inspección hasta que sale de la inspección es de la inspección. Y lo que hace es que el inspector se coloca en la posición del denunciante para ver, una vez que visite, una vez que reúna todo el arsenal probatorio, una vez que hable con todas las partes, finiquite con la decisión de si existe o no una responsabilidad administrativa o no. Tiene que decidirlo, ¿no? Lógicamente, en base a la denuncia. Tiene una naturaleza extrajudicial, tenemos alguna sentencia, sobre todo a partir del año 16 del Tribunal Supremo, y los denunciantes están protegidos desde todos los puntos de vista. Existe una cláusula de garantía de indemnidad frente a denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo. Pero claro, además de estas dos materias, tenemos luego muchos informes por los cuales tenemos que entrar en prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, informe de determinación de contingencias a petición del INS en supuestos en los que se discute si el accidente es de trabajo o no, si es una contingencia común o no es una contingencia común. Informes en relación con aumento o reducción de primas de accidentes de trabajo en relación con los índices de siniestralidad que tenga esa empresa en un momento determinado y las medidas de seguridad y salud que haya adoptado esa empresa, que también es una cuestión importante. Últimamente, informes sobre el epígrafe de accidentes de trabajo que aplica una empresa o no en relación con los riesgos existentes en su actividad. Naturalmente, una empresa, no todos los trabajadores del sector de la hostelería están en una cafetería. Tenemos hostelería y tenemos actividades mucho más amplias y mucho más complejas que esa simplemente, y hay que determinar qué riesgos van a depender de unas y otras. Informes a petición de órganos judiciales en supuestos de accidentes de trabajo que han estado fuera del sistema, que no han llegado a la Inspección de Trabajo en ningún momento, no tenemos parte de accidente, no han entrado, hay una denuncia en la vía judicial y se nos pide, pasado un periodo de tiempo más o menos amplio, que se investigue sobre si ese accidente fue tal o no. Este tipo de informes se producen, numéricamente no es una gran cantidad de supuestos, pero nos obliga evidentemente a entrar en materia de prevención de riesgos laborales. Y, por supuesto, si la Inspección de Trabajo va a haber un tema de registro de jornada o de falta de cotización o de afiliación y con ocasión de la visita inspectora apreciara la existencia de un riesgo laboral grave e inminente, no es cuestión de opción, es que tiene que iniciar un procedimiento de paralización, que es un procedimiento que está relacionado con el artículo 44 de la Ley de Prevención y que implica necesariamente tener que entrar en materia de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, actuación planificada, actuación de denuncia y actuación de todo tipo de informes que se van a generar en relación con la actuación inspectora. Esas son las fórmulas, no solo en Cantabria, sino en cualquier otro sitio. Su accidente de trabajo, ya lo he comentado antes, básicamente la comunicación, partes, notificación, etcétera. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, sabiendo ya cómo inicia la actuación en la Inspección de Trabajo, planteo una pregunta similar a Jesús. ¿Cómo y cuándo interviene la Fiscalía en un accidente laboral? Sí,
Bueno, en buena medida estamos mediatizados por la actuación administrativa de la Inspección de Trabajo. Partamos de la idea de que puede haber solamente un delito de riesgo. Es decir, que hay un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud que puede afectar gravemente a los trabajadores. En este supuesto, o bien por denuncia habitualmente de sindicatos, de los propios trabajadores de forma aislada, pero básicamente sería a través de denuncia de Inspección de Trabajo. Lo que pasa es que es infrecuente. Llevar solamente por delito de riesgo es muy raro. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tienen elementos coactivos, compulsivos en la propia Inspección de Trabajo para convencer, digamos, al empresario a la implantación. Multas coercitivas o simplemente paralización de la actividad. Por lo tanto, ¿cuándo se nos deriva? Bueno, cuando ya hay una contumacia absoluta, un actuar fraudulento manifiesto, de forma ya que el jefe de la Inspección de Trabajo o le amenaza o directamente le dice, mira, te lo remito a Fiscalía y ya te apañarás. ¿Por qué? Bueno, pues porque Fiscalía, al fin y al cabo, digamos que es lo que llamamos nosotros la última instancia, la última ratio, es el principio de intervención mínima. Vamos ya a derecho penal, que siempre tiene una connotación pues mucho más aflictiva y mucho más onerosa para cualquiera. Por eso lo frecuente cuando interviene Fiscalía es a través de otro cauce. Es que desgraciadamente ha habido un suceso luctuoso o gravemente atentatorio contra la integridad física. Ha habido un accidente. Una vez de que hay un accidente, tenemos un convenio, un protocolo de actuación entre diferentes administraciones, de forma que, aparte de llegar la policía, el médico forense, a atender, van siempre dos personas claves, que son el inspector de trabajo y el técnico del Instituto Cántabro de Seguridad y Social. Digamos que son el técnico jurídico y el técnico de conocimientos periciales, que nos van a elaborar un atestado, un acta, digamos, que luego ellos tendrán sus efectos internos, pero que nos lo remiten a Fiscalía junto con el atestado policial. Y ahí ya tenemos el inicio. Vamos al juzgado o pedimos el archivo. Y esa es ya la decisión nuestra del fiscal que lo lleve, de continuar las actuaciones o sobreseerlas. Dices, ¿cuándo sí, cuándo no? Hombre, no nos engañemos. Si la Inspección de Trabajo te dice que no hay ninguna infracción, lógicamente, si a efectos administrativos no hay infracción, no tiene sentido llevarlo como penal. Tienes que tener ya una catalogación indiciaria, un indicativo ya de que te dice la inspección. Ya es una falta grave y es una falta grave por infracción de esto, del otro, coincide causalmente con el informe que te han elaborado desde el instituto y ves que hay una asociación entre la falta de elemento de seguridad y el resultado. A partir de ahí lo judicializamos, se continúa una investigación penal, que luego es todo el procedimiento penal, que es, bueno, más o menos tortuoso, pero que es eso, declaraciones, pruebas documentales, aportes periciales, informes, hasta llegar a un juicio y a una sentencia. Por lo tanto, ¿cuándo intervenimos? Bueno, cuando ya indiciariamente apreciamos una responsabilidad, digamos, severa en alguno de los intervinientes y que hay una causalidad con el resultado producido. Luego veremos, porque normalmente va a haber dos delitos, el de riesgo por no tener las medidas y el del resultado. Y esta doble vía nos va a afectar a los diversos intervinientes, las penas, ya eso es una complejidad, digamos, técnica, lo que puede ser un concurso de normas, un concurso de delitos, toda una concurrencia que eso ya es puro derecho penal, puro procedimiento penal ajeno. Digamos que la colaboración con la Administración, con la inspección,
es al inicio. Luego, por supuesto, tienen que venir a juicio, ratificarlo todo, someterse a contradicción, puede que haya periciales contrarias y es lo que es, bueno, pues un debate, una lid, una contienda de orden jurídico-penal que se suscita y se debate y se lleva a cabo en un procedimiento, en un juicio oral, no sé si habrán visto, de materia de siniestralidad, en el que normalmente va a haber bastantes partes. Pues puede estar, si estamos ahora en construcción, el abogado del arquitecto, el abogado del seguro, el abogado del empresario, el abogado del aparejador, 2 acusaciones, el fiscal, las compañías de seguros. Nos juntamos allí de ordinario, pues 7, 8, cada uno intenta echar la culpa al otro, que es lo típico de estas situaciones, como llamo yo la teoría de los espejos. Cada uno pone el espejo para que se refleje lo que ha hecho mal el otro y le acaben condenando. Y eso es más o menos un procedimiento penal. Y la Fiscalía interviene, pues, ya digo, cuando el asunto ya tiene enjundia y cuando ya es una infracción severa. No hay un trasplante, una traslación, una ecuación. Si dice la Administración que hay una responsabilidad, ya vamos a penal. No, penal es la última instancia. ¿Vale? Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Luis, a ti te planteo otra pregunta distinta, un tema que has avanzado en tu primera exposición, que me parece interesante que puedas profundizar un poquito, diciendo cómo se configura la indemnización, ¿no?, en caso de accidente de trabajo. Sí, la indemnización por los accidentes de trabajo, que es la parte que afecta fundamentalmente a posteriori a la empresa y de entrada al trabajador, porque es la forma de resarcirse un poco del padecimiento que está teniendo. Está configurada en nuestro sistema por 4 patas, digamos, hablando de indemnización en sentido amplio, no la indemnización de daños y perjuicios, que es la última pata a la que me voy a referir. Está compuesta por 4 patas. Una, digamos, de carácter objetivo, que son las prestaciones de seguridad social. Alguien ha sufrido un accidente y tiene derecho de entrada a una incapacidad temporal, si no ha fallecido, obviamente, una incapacidad temporal con unas cuantías tasadas por la norma. Si es objeto de una incapacidad permanente, porque sean lesiones definitivas e invalidantes o no invalidantes, como podrían ser las lesiones permanentes, pues también a una indemnización por esas lesiones permanentes. Podemos estar ante un supuesto de incapacidad permanente, bien parcial, bien total, bien absoluta o gran invalidez como consecuencia del accidente. Desgraciadamente hay muchos accidentes que acaban con gran invalidez o incluso con el fallecimiento de la persona. Todo eso tiene unas indemnizaciones del sistema tasadas, objetivas y en las que no hace falta analizar la culpa. Alguien ha tenido un accidente de trabajo con culpa o sin culpa, ha fallecido, hay unas indemnizaciones establecidas en la norma. Lo mismo ocurre pues, con las lesiones. Después tenemos la mejora voluntaria del sistema de seguridad social, que es lo que conocemos por el convenio del seguro. El seguro de convenio. El seguro de convenio, pues en el caso de fallecimiento, incapacidad total o incapacidad absoluta, establece unas cuantías que se abonan también con independencia de que haya culpa o no. Incluso en el caso de la incapacidad temporal existen los complementos de IT en muchos convenios que se pagan en función de que la diferencia entre las prestaciones de seguridad social y el salario del convenio, con diferentes módulos. Después tendríamos el sistema de recargo de prestaciones. Ahí sí que tenemos ya una necesidad de culpa por parte de la empresa, culpa que en este caso está sustentada en la falta de medidas de seguridad. De acuerdo con lo que establece el 164 de la Ley General de Seguridad Social, eso, como sabéis, se gradúa entre el 30 y el 50% en atención a la gravedad de la falta. Y es un recargo que se pone sobre todas las prestaciones cobradas o que se vayan a cobrar en el futuro, y esto es un dato importante, a las que tenga derecho la persona afectada. Y por último está la responsabilidad civil, la derivada del 1101, como comentaba antes, que está basada en un sistema, actualmente en el sistema de circulación de vehículos a motor, pero no necesariamente. Lo que dice el Tribunal Supremo a partir de las sentencias de julio del 17, que son las que objetivaron un poco este asunto, es que el juez puede salirse, o sea, no es obligatorio aplicar el sistema de baremo de circulación, porque no está previsto para el ámbito laboral, sino para el de circulación de vehículos a motor, y el juez puede salirse de ahí y aplicar lo que le parezca oportuno. De hecho, con la legislación europea, con la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Sociales, se tendrá que avanzar hacia unas indemnizaciones de otro tipo que no estén basadas solo en la circulación de vehículos a motor. Actualmente es lo que más se utiliza, ya digo, por comodidad. El Tribunal Supremo dice que no es necesario ajustarse a eso, que si el juez no se ajusta a eso, tiene que justificar por qué pone la indemnización que pone a cada uno de los conceptos
y es lo que hacen muchas sentencias. Cuando se ajustan al baremo, pues tenemos los daños patrimoniales, que son aquellos que no son exactamente los daños personales. Empezamos por los daños personales, que serían las secuelas o bien definitivas, o el tiempo de padecimiento en incapacidad temporal, que también se abona en su fase de daño emergente y de lucro cesante, diferencia de las prestaciones con el salario de convenio, o los daños patrimoniales, que son aquellos que no son exactamente personales, que no dependen de las secuelas y que también se indemnizan. Aparte, tanto las secuelas como el resto de los daños van cortejados con los daños morales, que también están incluidos en la normativa, con unos sistemas de cálculo, ya digo, un poco complicados, pero objetivos, que es lo importante del sistema, y que tienden a la reparación integral del daño que se ha causado a la persona. Muchas gracias, Luis. Seguimos con Miguel Ángel. Ya nos has explicado cómo se inicia la actuación inspectora, y hablando de medidas que adopta la inspección derivadas de un accidente de trabajo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué medidas realiza la inspección sin iniciar procedimiento sancionador? Sin. Bueno, la verdad es que esta pregunta es para oposición, y para suspender al opositor, porque claro, si la inspección no inicia procedimiento sancionador después de un accidente de trabajo, es que ha considerado, después de la actuación inspectora previa, que no hay responsabilidad por parte de la empresa. Claro, es decir, después de realizar todo el conjunto de actuación previa, no iniciamos acta de infracción. ¿Por qué? Porque consideramos que no tiene ningún tipo de responsabilidad objetiva la empresa imputable a ella, ¿no? Lógicamente. Podría haber actuaciones que no fueran acta de infracción con ocasión de la visita del accidente, pero en materias no relacionadas con el accidente, que ocurre con mucha frecuencia. Por ejemplo, el requerimiento del artículo 43, que es un acto discrecional de oportunidad, que en definitiva depende de cada actuante, compatible en materia preventiva con acta de infracción, y que dependerá de las circunstancias y de las irregularidades que se produzcan. Hay que recordar que el requerimiento de inspección supone la existencia de anomalías. Para corregirlas, la inspección puede iniciar un procedimiento sancionador o dar un plazo de subsanación. La inspección nunca requiere medidas correctoras. La Administración no tiene por qué estar requiriendo medidas correctoras. Lo que hace es, oiga, tenemos estas deficiencias, subsánelas. ¿Cómo? Como usted quiera. Con su servicio de prevención, con su mancomunado propio, en fin, el suyo, con sus trabajadores designados, con su coordinador, en fin, como quiera, soluciónelas. Y se les da un plazo de subsanación. Se comunica, por supuesto, a los delegados de prevención, se comunica al empresario, pero la razón de oportunidad la determinará el inspector actuante que esté en el centro de trabajo. Si llega a la conclusión de que en relación con el accidente no hay ningún tipo de irregularidad, no cabe no solo el acta de infracción, tampoco cabría un requerimiento, ni una advertencia, ni ningún tipo de actuación a posteriori. Por tanto, claro, normalmente un accidente de trabajo, puede haber accidentes de trabajo en los cuales la inspección entienda que no existe ningún tipo de responsabilidad objetiva por parte de la empresa, en cuyo caso debe abstenerse. Puede haber actuaciones a posteriori. Esto abre un debate enorme sobre los límites de la responsabilidad empresarial en materia administrativa, que esto nos daría para... En fin, yo desde luego, tal como lo veo a fecha de hoy, y sobre todo leyendo el 15.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se nos dice que el empresario debe prever incluso las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador, para que no haya una responsabilidad administrativa, desde luego la inspección tiene que hilar fino, pero bueno, pudiera darse esta situación. Estoy recordando ahora mismo una sentencia que no ha tenido mucho recorrido en España, ya es antigua, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2007, muy interesante. Es un pequeñísimo apunte, ¿no? Es una sentencia sobre responsabilidad de los empresarios y se planteó con motivo de un recurso que plantea el Gobierno de Gran Bretaña contra el artículo 5 de la Directiva Europea sobre mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y venía a decir, básicamente, que en materia de responsabilidad no era descartable sustituir, desde el punto de vista empresarial, la máxima seguridad tecnológicamente posible exigible al empresario por la seguridad razonablemente factible. Claro, el concepto de razonabilidad en materia de prevención es muy complicado. La inspección estudia mucho la razonabilidad, sobre todo en materia de ERTEs, de todo tipo de ERTE, etcétera. Pero en materia preventiva, claro, plantea muchas dificultades. Yo creo que ha tenido muy poco recorrido esa sentencia porque al final, oiga, usted no desplegó todas las posibilidades de protección y quizás sea más fácil imputar una responsabilidad administrativa, ¿no? Pero, en fin,
puesto que me preguntas qué situaciones se darían en este caso hipotético, solamente encuentro una, y es un accidente de trabajo que se ha producido hace mucho tiempo, que nos llega a la inspección por una petición judicial, que hayan prescrito los hechos, accidentes leves 1 año, graves 3 años, muy graves 5 años, como lo que no prescribe es el recargo, la inspección constataría la existencia de irregularidades, no extendería esta infracción porque ha prescrito, pero sí propondría recargo de prestaciones del 164 porque naturalmente eso no ha prescrito y tenemos unas irregularidades constatadas. Esa sería la pregunta del opositor para aprobar, creo yo. Nada, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Oyendo tu respuesta, la pregunta no era tan difícil. Bien, seguimos. Jesús, el mismo hilo que con Miguel Ángel. Una vez iniciada la vuestra actuación en Fiscalía, ¿quién puede resultar acusado y, en su caso, condenados en vuestra actuación? Bueno, esta no es difícil porque nos dedicamos todo el rato a ello, pero es complicada porque es lo que he explicado antes. Los legalmente obligados, dice el Código Penal. ¿Y quiénes son? Los tenemos que integrar básicamente con la Ley de Prevención, con el Código de Comercio y las leyes de capital para saber quién es un consejo de administración, quién es un CEO, quién es un apoderado, quién es un legal representante. Es complejo. En primer lugar, bueno, sí que hay supuestos, lo que te comentaba antes, el último, el del barco con el buzo sí que hay supuestos donde la propia inspección nos manda a Fiscalía, no hay responsabilidad administrativa. Yo a continuación ahí, vamos, segurísimo que por sistema pido el archivo, lo cual no quiere decir que aún así no se recurra y siga todavía su cauce, pero vamos, sí, el archivo, si no hay una infracción administrativa, yo lo tengo clarísimo que lo pido. A partir de ahí, cuando no archivo, ¿hay un paralelismo entre lo que diga Inspección de Trabajo y lo que diga Fiscalía? No, nunca. Básicamente porque Inspección de Trabajo es siempre frente a empresas la sanción. En penal, en este delito, no se va nunca contra persona jurídica. Así como hay otro, el 131 ahora te pone una serie, un catálogo de delitos, supongo que lo sabrán, que se puede condenar a las empresas con una gran repercusión, digamos, colateral, porque te han condenado por un delito como persona jurídica y, bueno, sí, te han puesto una multa, ya, pero es que aparte de eso no vas a poder entrar en subvenciones por ley de subvenciones, no vas a poder entrar en contratación pública por ley de contratos. Y mi opinión personal es que en accidentes de trabajo, como es bastante frecuente y como es problemático, dijeron, vamos a dejarlo, no lo incluyeron dentro del catálogo, no vamos a condenar, pues porque, claro, condenas a Ferrovial, a ACS, y claro, pasa lo que pasa, o en Agas, y luego pues les has bloqueado internacionalmente, los de la competencia ya van a aprovechar para decir que fue esta empresa condenada por delito contra los trabajadores. Suscita muchos problemas. Total que vamos siempre contra personas físicas. Esto no quiere decir que contra la empresa se puedan adoptar medidas cautelares, incluso el cierre desde el juzgado de lo penal. Sí, con el 129 claro que lo podemos hacer. Pero vamos a centrarnos en responsabilidades penales. ¿Quién es básicamente? Sin lugar a dudas, el empresario. ¿Por qué? Pues porque es el legalmente obligado, habida cuenta que tiene la disponibilidad de hecho, fáctica y de derecho. Es lo que siempre digo yo, igual que puede imponer un horario, puede imponer las medidas de seguridad. Aquí no sirve eso de que no me hacen caso, es que yo ya les había dado los arneses y no. Es el principio que llamamos de la desconfianza. Es decir, es responsable y tiene que desconfiar en el sentido de considerar que no le van a hacer caso. Ha de implementar medios de vigilancia para que las medidas de seguridad sean implementadas y sean eficaces, que no sea el mero plan de evaluación que se queda ahí en el cajón y que si viene la inspección se lo enseñas. No, eso no sirve. Con lo cual, básicamente va a ser uno el empresario. ¿Cabe delegación? Sí que cabe delegación. Lo que pasa es que la delegación no equivale a desatención. Tú, para que una delegación, y nombres a lo que, bueno, dirección facultativa, llámale el CEO, el gerente, como quieran,
con el carácter de director facultativo, de jefe de producción, puede asumir una persona claramente las responsabilidades derivadas en materia de seguridad y de siniestralidad. Pero hay que delegarle medios. Tiene que tener posibilidades fácticas de incluso decir paro la producción. Tiene que tener un control, tiene que tener una jerarquía. Todo esto ha de desplazarlo el empresario en favor. Imagínense, un ingeniero de caminos en una autovía, la empresa Ferrovial. Ahí sí van a tener un contrato de delegación y lo vamos a ver claro. Lo que no sirve es decir, no, yo ya tengo designado a fulanito como jefe de seguridad, jefe de siniestralidad. ¿Con qué atribuciones? ¿Con qué facultades? ¿Con qué remuneración para esa materia? No. ¿Tiene un contrato donde se especifique, se recoja, se no sé qué? No. Con lo cual, eso no es una delegación, es una desatención, lo que les digo, y eso no nos sirve. En materia de la construcción plantea, digamos, una especialidad. Ya les acabo de decir, empresario-delegación. Lo que pasa es que aquí hay una delegación legal. ¿Por qué? Porque acudimos a otra norma, que es la Ley de Edificación, bueno, el Decreto de Medidas Mínimas de Seguridad en materia de la construcción. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. En esta materia se ve claramente el promotor qué obligaciones tiene, la de designar a la dirección facultativa. Y a partir de ahí, esa derivación es de carácter legal. La dirección facultativa ya asume el arquitecto, o bien como proyectista, o bien como director de obra, el aparejador que normalmente va a ser el coordinador de seguridad, ya son los que van asumiendo ellos esa responsabilidad, así, dicho a grosso modo. Y por eso se plantea esa especialidad. Luego también hay otro problema a resolver en todas estas materias, que es la subcontratación. Es un quebradero de cabeza. Antes comentábamos el accidente que hubo en Valdecilla, por ejemplo, de una caída de carga, que lo llevé yo, tenía 7 empresas. ¿Qué hizo inspección? Yo sanciono solidariamente a los 7. En el juzgado al final nos quedamos con 3,5, diría yo. De quién puede ser, quién puedes excluir, es bastante más complicado. Cuando tienes, en principio, la teoría es clara. Dices, si realizan una actividad independiente dentro de un centro de trabajo, solamente hay una obligación de información. Si realizan una actividad conjunta, otra empresa en ese centro de trabajo, ya es de información y de coordinación. Y si realiza una actividad dependiente, sería una obligación de información, de coordinación, de vigilancia y control, y tendríamos adhesión a plan de seguridad. Todo esto es en la teoría, pero luego cuando te ocurre un accidente tienes que ver muy claramente, el que comentábamos también antes. Si tienes la consejería ha hecho un contrato de adjudicación de obra con unos pliegos de condiciones, han omitido una actividad, el que lo contrata no la realiza porque tampoco se le ha exigido, no se lo han pagado. Empiezas a buscar un laberinto que es muy complicado y todo el mundo se va a intentar escudar, con lo cual ahí solemos tener dificultades y tienes que ir viéndolo a base de las declaraciones, a base de la documental, a base de dónde se han cometido omisiones, y tienes que ir evaluándolo y luego redactarlo muy bien en el escrito de acusación. Más cosas en cuanto a intervinientes. Todo, que he visto que también te iban a decir a ti, toda la actividad de los trabajadores. O sea, al decir trabajadores me estoy refiriendo a delegados de personal, recurso preventivo, encargado de obra, capataz. ¿Cómo lo enfocamos? Yo, en cuanto al delito de riesgo, lo tengo clarísimo. Es opinión personal, pero yo creo que está sustanciada por la Fiscalía. Si esto es delitos contra los trabajadores, ¿cómo vamos a acusar al trabajador? Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, para mí cae por su peso y yo no acuso jamás. Otra cosa es por el delito del resultado. Si el encargado, me refiero a encargado, pues el que tiene el otro casco, le dice, clava esto así, no sé qué, y esa orden es una imprudencia, claro que es responsable.
del resultado, de las lesiones o de la muerte, de lo que se llama el delito de resultado, no el de la falta de implementación de medidas de seguridad. Del resultado sí, ahí sí que hay acusaciones, pues porque es una actuación imprudente, punto, y es un homicidio imprudente, y es una actuación, pues eso, no sé cuándo me acuerdo, en una tubería, métete ahí, emanación de gas y fallecido. Ahí sí puede ser responsable el otro trabajador, que igual tiene la misma categoría jerárquica. En esos casos sí, pero en todo lo demás, en lo que es el delito de riesgo de prevención, yo jamás he acusado a nadie que no tenga. Otra cosa es que seas dirección facultativa, entonces sí, claro, pero es porque estás en representación del legalmente obligado. Y más o menos voy a acabar ahí, ¿vale? Muchas gracias, Jesús, por tu completa respuesta. Avanzando con la jornada, avanzando con la materia, voy a preguntar a Luis por, dentro de la prevención de riesgos laborales, el papel que tiene el régimen disciplinario laboral. Sí, cuando quien viene al despacho no es el trabajador o el accidentado, sino la empresa, a veces antes de que se produzca el accidente, por un tema de planificación, y otras veces cuando ya se ha producido el accidente, hay un abordaje que a mí me parece muy interesante hacer, que es la exigencia, como apuntaba Jesús también, la exigencia a las personas trabajadoras del cumplimiento de las medidas de seguridad. Porque claro, el responsable, el deudor de seguridad, en palabras de la ley, del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley General de Seguridad Social, es el empresario. Pero el empresario no está en todos los sitios a todas las horas, ni tiene delegado todo en todo momento, y existen los planes de formación para que las personas sepan lo que tienen que hacer, existen los planes de prevención para que se sepa qué riesgos hay, existe la planificación del tajo para que se sepa cómo hay que abordar cada una de las actuaciones y existe el régimen disciplinario laboral para obligar a cumplir todo eso. Hay un director de personal de los habituales en estas cuestiones en Cantabria que me comentaba una vez que cuando veía a un trabajador de su empresa sin las medidas de seguridad, normalmente subía en un tejado sin el arnés o tal, le hacía bajar, el otro siempre, la persona, en este caso construcción, normalmente hombre, bajaba un poco asustado, pensando que le iba a sancionar, y dice, no te voy a hacer nada, solo que me dejes escrito lo que le tengo que decir a tu viuda cuando te caigas, porque luego tengo yo que dar las explicaciones, entonces ya le doy el papel que tú hayas dejado escrito porque no te ha dado la gana ponerte el arnés, aparte luego el paquete que te tengo que meter, ¿no? Este es un poco el planteamiento que yo hago a las empresas cuando me viene una empresa, ¿no? Usted tiene el régimen laboral para esto, el régimen disciplinario laboral. El artículo 29 de la Ley de Prevención establece que las obligaciones de los trabajadores pueden ser exigidas a través del régimen de faltas y sanciones previsto en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, si un señor o una señora no se pone el casco, no se pone el traje ignífugo, si no se pone no sé qué cosa que se tiene que poner, si no adopta las medidas de seguridad, pues usted le mete un paquete disciplinario que para eso lo tiene. Esto, que parece que es punto de vista estrictamente empresarial, yo creo que es todo lo contrario. Es punto de vista de defensa, primero, de la integridad personal de las personas trabajadoras y de su vida, y luego de la responsabilidad tanto de los delegados y delegadas de prevención, que pueden tener responsabilidad penal, administrativa no, pero responsabilidad penal en determinados casos, como por supuesto de las personas que son técnicos y técnicas de prevención, que sí que tienen responsabilidad penal en muchos casos. El empresario, desde el punto de vista del régimen disciplinario, tiene que agotar todos los medios posibles para que la gente cumpla con las medidas de seguridad, incluida la sanción. Si a una persona se le ha sancionado 12 veces, bueno, 12 veces habría que haberle despedido ya, 2 o 3 veces por no ponerse el arnés, por no ponerse el casco y no sé qué, y un día se le cae un ladrillo en la cabeza y le abre la cabeza, difícilmente la inspección podrá decir que el empresario no ha agotado las medidas de seguridad o la Fiscalía podrá adoptar medidas contra ese empresario. Porque, mire, yo no puedo estar poniéndole el casco todos los días, todas las horas del día. Le he sancionado, no le da la gana cumplir con las normas de seguridad y en algún momento le iba a pasar algo. ¿Que le tenía que haber despedido? Posiblemente, pero no le he despedido. Difícilmente yo creo que se podría llevar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades. Convenios colectivos, donde existe esto. Hay un estudio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos del año 2008, donde se estudiaban los diferentes abordajes de esta materia en muchos convenios y no era muy generalizado en aquel momento.
Ahora cada vez está más generalizado. Hay 2 convenios por lo que afecta a construcción. El convenio estatal de construcción sí prevé como faltas graves, leves, graves y muy graves los incumplimientos en materia de prevención de riesgos. También el del metal, que también lo hace de una forma exhaustiva. Y luego hay convenios de empresa donde el tema se aborda no directamente en el régimen disciplinario, sino en un anexo al régimen disciplinario, pero para transponerlo después al régimen disciplinario. Eso también es bastante común en algunos convenios de empresa. Y para donde el convenio de empresa no ha llegado a eso, a mi juicio, es de aplicación el acuerdo de cobertura de vacíos del año 97, que está derogado, ha perdido su vigencia, porque tenía vigencia para 5 años, pero en opinión de los tribunales, de algunos tribunales, no de todos, sigue vigente en aquellas materias donde los convenios no han llegado. Y esta es una de ellas, porque hay 2 apartados del acuerdo de cobertura de vacíos del 97 que establecen la infracción por parte del trabajador o trabajadora de las normas de prevención de riesgos laborales. De manera que si en algún momento nos encontramos con una empresa que en el convenio no lo tiene, pues tenemos que acudir a este acuerdo de cobertura de vacíos. Muchas gracias, Luis. Miguel Ángel, para cerrar tu intervención por mi parte, ya has explicado el inicio y luego la pregunta trampa. Iniciando ya el procedimiento sancional por parte de la inspección, cuéntanos un poquito cómo se realiza y cómo se lleva a cabo. Bueno, vamos a ver, el acta de infracción, pues hay muchísima literatura jurídica sobre acta de infracción. Yo, la verdad es que voy a ceñirme lo fundamental. El acta de infracción pues es un documento público, dotado de presunción de certeza, como todos conocen, y tiene que tener una serie de requisitos formales para que pueda configurarse jurídicamente de forma válida, ¿no? El primero de ellos, naturalmente, es el sujeto responsable. En materia de prevención, en muchas ocasiones, el juego del 24.3 de la Ley de Prevención y el 42.3 de la LISO nos lleva a supuesto responsabilidad solidaria, pero no siempre es así, depende de las circunstancias. Yo estoy recordando ahora mismo de un accidente mortal aquí en una empresa en Santander, en la cual la empresa le encarga a otra la sustitución de las luminarias, pero no le informa que hay aberturas en el suelo en esa empresa. El trabajador que va a cambiar las luminarias cae por una de las aberturas y fallece. Evidentemente, la inspección imputó el acta de infracción y el recargo de prestaciones a la empresa, digamos, principal. La contrata no tuvo nunca información sobre la existencia de ese riesgo laboral. Por tanto, en segundo lugar, en el acta de infracción, determinar los hechos. Los hechos es la cuestión realmente fundamental y hay que, en fin, configurarlos de la manera más clara posible. Aquí tenemos compañeros que, en fin, escriben y escriben y escriben, otros son, en fin, más parcos. No sé lo que es lo mejor al final, la verdad, francamente, ¿no? Pero hay que determinar lo mejor posible los hechos. Un tercer problema es el de tipificación de la infracción. Aquí ya saben que en prevención tenemos tipificadas en la LISO 80 tipos de infracción en estos momentos, de los cuales 7 son leves, 52 graves y 21 muy graves. Quiero decir que la mayoría de las infracciones en materia de prevención van a ser graves, la mayoría, estadísticamente, porque tienen más tipos, con una horquilla sancionadora entre 2.451 euros y 49.100 y pico. Claro, hay tipos que son muy claros. Por ejemplo, piensen, por ejemplo, el tipo 1228A, no llevar al día el libro de subcontratación. Pero hay tipos que son más en blanco. No integrar adecuadamente la prevención de riesgos laborales, falta de medidas individuales o colectivas del 12 y 16F, que requiere una mayor precisión, ¿no? En general, el inspector de trabajo normalmente funciona mejor con un tipo muy concreto, pero es que estos tipos no siempre están tan concretos. De todas maneras, la cuestión más problemática en el acta de infracción, dentro de los tipos de infracciones leves, graves o muy graves, es la graduación de la infracción. En la graduación estamos tirando del artículo 39.3 de la LISO, que nos establece unos criterios de graduación de las infracciones. Algunos no tienen problemas, ya se lo digo de antemano. Incumplimientos, requerimientos previos de la inspección, pues si se ha incumplido no hay ningún tipo de problema. Conducta general seguida por el empresario, pues vamos al historial de la empresa, tampoco hay problema. Incumplimiento de propuesta de los servicios de prevención, Comité de Seguridad y Salud, delegados de prevención, tampoco hay problema. Pero hay otros tipos que sí nos plantean problemas. Por ejemplo, el criterio de graduación por peligrosidad de la actividad. Aquí la inspección lo que está utilizando últimamente con confirmación en la vía contenciosa administrativa suele ser los índices de siniestralidad en el sector, índices de incidencia. En general, bien, no hay especial complicación por ahí.
Segundo elemento de graduación problemático, riesgos permanentes o riesgos transitorios. Porque claro, un riesgo tiene un momento de inicio, un momento cero en el cual no se pone determinada protección. En ese momento el riesgo es transitorio. Si pasa mucho tiempo y hay inacción o pasividad del empresario, ese riesgo que en principio era transitorio puede ser permanente. O sea, el plus de antijuricidad depende del tiempo que pase y de la inacción del empresario. En ese sentido, les traigo a colación una sentencia muy interesante, antigua, pero muy interesante, del Supremo, de 3 de noviembre del 2003, sobre el riesgo grave inminente, que estudiaba cuándo un riesgo es inminente. Y nos dice esa sentencia del Supremo: la inminencia no hay que contarla desde que se produce el incumplimiento hasta que se produce el accidente, sino por el tiempo de inacción del empresario, una vez que conoce los hechos. Por lo tanto, esto es la cuestión fundamental. Es decir, un riesgo por avería es un riesgo en principio transitorio. Una máquina sin protección puede ser transitorio o permanente según pase mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es decir, esta es una cuestión difícil de determinar. Habrá que explicarla bien, desde luego, por la inspección. Otra sentencia, por ejemplo, el boletín de idoneidad de un instalador en una instalación eléctrica, dice la sentencia, no enerva el riesgo de carácter permanente, o sea, no lo convierte en transitorio. Pero es que además hay otro problema. No es igual un riesgo, por ejemplo, en materia de temperatura, de humedad, que pasado un periodo de tiempo más o menos elevado puede no ser una situación grave, que un riesgo con corto espacio temporal que afecte a materias biológicas, cancerígenas, riesgos químicos, riesgos nucleares. Me refiero, hay que aquilatar bien cada riesgo y explicar en la graduación por qué se produce ese riesgo, ¿no? Tercer criterio de graduación problemático, la gravedad de los daños producidos, dice la ley, o que pudieran haberse producido. La gravedad de los daños producidos, la Autoridad Central de la Inspección lo tiene más o menos claro y, desde luego, como norma no parece que tenga mucha discusión. Por ejemplo, una quemadura de primer grado, una amputación, una fractura mayor, un politraumatismo es un daño grave. Hay una sentencia del TSJ del País Vasco del 2002, en caso de accidente mortal, le dice a la inspección, oiga, no me gradúe la gravedad del daño mortal porque es superfluo, ya sé que es mortal, no me cuente que se gradúa en grado máximo porque ha sido mortal, porque es que el accidente es mortal, evidentemente. ¿Dónde está el problema? En los daños que pudieran haberse producido. ¿Cómo se explica eso? Porque claro, tenemos accidentes leves en los cuales hay grandes incumplimientos en materia de prevención, pero simplemente ha habido suerte y no ha pasado nada. Había un tendal por medio que frenó la caída, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí la inspección tendrá que explicar lo mejor posible por qué podría haberse producido un daño especialmente grave, porque si no, claro, entramos en una situación de cierta inseguridad jurídica, ¿no? En relación con otro criterio de graduación de las medidas de protección colectivas e individuales, simplemente aquí decirles que si la infracción se produce por faltas de medida de protección individual, no podemos agravar la infracción por faltas de medida de protección individual, porque ya está en el tipo. Evidentemente, no podemos tirar en ese sentido por ahí. Y en cuarto lugar, el famoso tema de las instrucciones dadas por el empresario. O sea, te doy un manual, etcétera. En general, en la vía contenciosa administrativa, sanciones administrativas, no basta con entregar un manual, hay que fiscalizar, exigir su cumplimiento, estar encima de por qué se cumple, evidentemente, o por qué no se cumple esta situación. Por tanto, es decir, la materia de graduación plantea algunos problemas. Materia sancionadora, en cuanto a las cuantías de las infracciones, no hay ningún problema en aplicar los criterios de reincidencia del artículo 41, por lo tanto, infracción administrativa firme, comisión de una segunda infracción del mismo tipo y calificación dentro del plazo de 365 días, posibilidad de duplicar la infracción. No hay problema en supuestos de infracción continuada en materia de prevención de riesgos laborales desde el punto de vista administrativo, pero tengo que decir que se utiliza muy poco por la mayoría de compañeros, ¿no? Es una infracción, la infracción continuada se utiliza mucho, pero claro, es evidente que si hay una falta de protección, por ejemplo, en materia de protecciones individuales o colectivas durante X días, lo que no tenemos es una infracción cada día, lo que tenemos es una infracción continuada durante un número de días determinado. No tenemos una infracción a cada segundo, lo cual nos llevaría a la comisión de una infracción que se calificaría en el máximo grado en esta materia. Las accesorias siguen funcionando perfectamente, por tanto, infracciones graves y muy graves pueden afectar a problemas de pérdida de acreditación en servicios de prevención, empresas auditoras, entidades formativas. La muy grave en prevención, desde luego, al registro y publicación en el boletín oficial. Y, por último, en esta materia, aclarar
que los pactos de elusión de responsabilidad, que a veces nos hemos encontrado con ellos y aquí en Cantabria hemos extendido algunas actas de infracción, pactos de elusión de responsabilidad por el cual el subcontratista firma con la empresa, si hay algún problema en materia de sanción lo pagaré yo, son nulos de pleno derecho. Por tanto, si la inspección constata la existencia de un pacto de elusión de responsabilidad, lo que tiene que hacer es iniciar un procedimiento sancionador contra las partes que lo han firmado, porque eso no es de recibo ni se puede admitir, desde luego, bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, esta sería la idea básicamente general. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Jesús, en tu caso también creo que cerramos el círculo de intervención. Nos has hablado de los inicios de la actuación, de quién puede ser acusado y condenado. ¿Cuáles serían las consecuencias de esa condena penal? Bueno, una cosa, para que veamos cómo es distinto el mundo de la administración del penal, acabas de decir tú, el acta tiene una presunción de certeza. En administrativo, en penal no vale para nada. Tienes que venir, ratificarla, someterte a la contradicción, a las preguntas del resto de abogados, bueno, lo que sabes que tienes que hacer. Se puede confrontar con otros informes, con lo cual en derecho penal no hay nada que valga por su propio peso. La prueba es una valoración conjunta y da igual que sea policía, que sea árbitro, que sea inspector de trabajo. Nada es intangible y nada está sometido a imposibilidad de ser valorado. Eso no existe. Con lo cual, para acabar en una sentencia condenatoria, hay una valoración conjunta de todas las pruebas, lo que dicen los acusados, lo que dicen los papeles, los informes, lo que dice el perito del instituto, lo que dice el inspector de trabajo, lo que dicen los testigos y, al final, tras abogar cada una de las partes en favor de los intereses de sus representados, el juez o el tribunal se hace una composición, redacta unos hechos, establece unos fundamentos y sentencia. En esta materia, ¿se puede sentenciar para ir a la cárcel? Sí. ¿Es lo frecuente? No. ¿Cuándo se suele pedir, por lo menos por mí? Hombre, cuando es un pirata manifiesto. Alguna vez sí que habréis visto algún escrito mío, pero no creo que os hayáis asustado. Pues el típico que no le tiene dado de alta en la Seguridad Social, no tiene seguro, no le ha indemnizado, no se ha preocupado, no ha ido ni a Valdecilla. Pues, ¿qué quieres, hombre? Pues ahí sí que tienes un merecimiento para ir a prisión. Digamos que las penas hasta 2 años, si no tienes antecedentes, bueno, luego también esto se suele negociar con las partes, son susceptibles de suspensión, las penas privativas de libertad. Quedas condicionado a no cometer otro delito, pero vamos, digamos que no, con un carácter general se suele eludir. ¿Cuándo puedes acabar en prisión? Bueno, pues por reiteración de conductas, pues por una conducta estrepitosamente grave con un resultado que si resulta que te ha explotado el taller y tienes 2 muertos y 1 herido y no tenías medidas de seguridad y, pues bueno, por la gravedad. Aparte de esto, ¿qué más te suele ocurrir? Bueno, luego hay circunstancias también para que vean cómo las cosas son discutibles, por ejemplo, comentando el atenuante de reparación del daño. Esto suele servir para que te bajen la pena, ¿no? Bueno, pues aquí hemos debatido, yo aquí estoy en contra de la posición, digamos, mayoritaria, porque llegamos a un acuerdo en la Fiscalía General, o llega la Fiscalía General a decir, no, el atenuante de reparación del daño quiere decir que si indemnizas al perjudicado te vamos a poner menor pena. Bueno, pues resulta que en esto suele haber pólizas de seguro. Y dices, no, si paga la compañía de seguro no sirve, no se le descuenta pena. Y dices, ¿por qué? Porque no hay una especial consideración. Digamos, no sacas de tu bolsillo. Yo sostengo la posición contraria. Vamos a ver, al responsable que está pagando la prima, a ese le evitamos la posibilidad. Y el que no tiene seguro y luego hace un desembolso, a ese le felicitamos. Yo creo que es invertir los términos, pero está puesto, me veréis defender lo contrario, pues porque lo tenemos adoptado en conclusiones, pero vamos, eso a mí, vamos, me parece que es una circunstancia que debería de beneficiar, ¿no? Pero bueno, más consecuencias
gravosas de la condena, la inhabilitación. El tema de la inhabilitación, que suele preocupar además mucho en el mundo de la construcción, a efectos de arquitectos, aparejadores, puede ser pena principal cuando tienes homicidio, que es de 1 a 4 años, y ese es el recorrido, o puede ser pena accesoria, que es que cuando hay una relación entre la actividad y el delito, pues es la pena accesoria de inhabilitación. Yo ahí lo suelo calibrar bastante porque reconozco que es profundamente aflictivo para un profesional que vive de ello, pues le estás dejando sin posibilidad para un gerente de una empresa de construcción, con lo cual lo suelo valorar. Se puede hacer un recorrido desde 3 meses y 1 día hasta 20 años, con lo cual se suele, digamos, atemperar, aquilatar en las negociaciones que se sostienen. ¿Hay que pedir esta pena? Sí, pues porque cuando no es principal es que es derivada, es accesoria, con lo cual se solicita siempre. Más cosas, las responsabilidades civiles. Aquí también se ha discutido larguísimo y tendido. En principio paga la compañía de seguros, pero la compañía de seguros muchas veces las pólizas son limitadas. 60.000, 120.000 suele ser mucho más frecuente. Y depende de accidentes que conforme a baremo más de 120.000 tampoco es tan raro, con lo cual te acaba un desembolso y tienes que condenar. También hemos discutido en Fiscalía lo que comentabas tú, Luis, qué pasa con la póliza de seguro. ¿Sirve para descontar? Yo entiendo que no. Una póliza de convenio colectivo es como si tuvieras un seguro de vida, con lo cual queda al margen y la indemnización que pido yo nunca tengo en consideración la que haya podido percibir, igual que las prestaciones o el recargo, yo no lo descuento nunca. Lo que hago es ajustarme a baremo y luego, si es por homicidio imprudente, no se le añade. Ahora, cuando va en concurso con un delito de riesgo, con el 300, ahí sí, ahí solemos pedir un 15, un 20% más y se incrementa sobre el baremo, es lo que has dicho tú, el baremo no es estricto y en materia penal, digamos que cuando hay dolo se incrementa también la petición de responsabilidad civil. Por eso muchas veces hay que saber cuando contratas una póliza de seguro, bueno, que por accidentes laborales, cuidado. Con 120.000 euros, muy justo, muy justo. Sobre todo, es triste, pero es más barato un fallecimiento que unas lesiones muy graves. Unas lesiones, una paraplegia, con 120.000 euros, imposible, segurísimo. Digamos, 200, 250.000, dependiendo de las circunstancias. Con lo cual, todo ese es el catálogo de sanciones que nos pueden acarrear. Para la empresa, en principio no, por lo que he dicho antes, no se condena a personas jurídicas, con lo cual no tienes esos otros efectos colaterales tan perniciosos y simplemente se vería afectada en esos términos. ¿Vale? Muchas gracias, Jesús. Cerramos, Luis, la ronda de intervenciones contigo. Antes lo ha avanzado un poco Jesús, ha mencionado a los intervinientes, pero como en el ámbito de la prevención de riesgos en la empresa hay muchos actores intervinientes, ¿no? Y desde el ámbito de las consecuencias de la accidente de trabajo están los delegados de prevención, el personal directivo y los técnicos de prevención. ¿Qué nos puedes hablar en esa materia sobre esto? Sí, en este aspecto, aparte de las responsabilidades penales o administrativas, yo creo que hay que tratar también de los intereses de cada una de las personas involucradas en esto. De entrada, el interés de la empresa, que es la principal protagonista en materia de prevención, o la que debe serlo en materia de prevención. ¿Cuál es el interés de la empresa? Primero, que la empresa funcione, que no tenga accidentes, que no tenga problemas, pero luego que no le pongan recargos de prestaciones, es decir, cumplir las medidas, ya no desde un punto de vista moral, que cada uno puede tener la moralidad que quiera, ¿no? Desde un punto de vista absolutamente egoísta o mercantilista, a la empresa lo que le interesa es que no haya recargo de prestaciones nunca y que no le impongan responsabilidades civiles por vía de accidente. Por tanto, el primer involucrado, ya digo, no desde un punto de vista ético-moral, sino desde un punto de vista puramente egoísta, es la empresa. Y para eso tiene un montón de medios a su alcance
desde luego que son los medios técnicos de implantación de las medidas de prevención y de las medidas de seguridad y salud y, como decía antes, las medidas de régimen disciplinario. Muchos empresarios y empresarias, bueno, pequeños sobre todo, no saben que el recargo de prestaciones no se puede asegurar. Cuando les cae un recargo de prestaciones dicen, ¿y ahora esto lo tengo que pagar yo? No, claro que lo tiene que pagar usted. Es que la Ley de Seguridad Social prohíbe el aseguramiento de esto, precisamente para evitar que se asegure y para obligarle a usted a imponer las medidas, a implantar las medidas de seguridad, todas las que sean necesarias y cada una de las que sean necesarias, sin ninguna excepción, porque efectivamente el recargo de prestaciones, el abanico es muy amplio en cuanto al porcentaje, entre el 30 y el 50. Está un poco más o menos tasado en función de la gravedad de la falta. El 30 para las leves y graves en grado medio, el 40 para las graves en grado medio y alto y las muy graves en grado bajo, y el 50 para las muy graves o las graves en grado muy alto. Pero suele ser una pasta importante, porque estamos hablando, en los casos de una incapacidad permanente de una persona joven, pues de una capitalización hasta la jubilación, hasta el fallecimiento de esta persona, que suele ser una pasta importante, ¿no? Mucha gente piensa que eso se puede asegurar y, ya digo, no se puede asegurar. Enlazando con lo que decía Jesús sobre las pólizas de seguro, también desde el punto de vista de la empresa, hay muchas pólizas de seguro que tienen franquicias, y franquicias también importantes, 30, 40. Yo he tenido hace poco un pleito de accidente de trabajo donde la franquicia eran 30.000 euros. Era una empresa muy grande donde tiene unos sistemas de prevención muy buenos que funcionan habitualmente muy bien, pero tiene una franquicia de 30.000 euros. Entonces, para los accidentes, digamos, menores, la aseguradora no responde nunca, porque estamos hablando de indemnizaciones por daños y perjuicios de 15, 20.000 euros, 8.000 euros, 6.000 euros, bueno, lo paga la empresa. Y luego por el tramo de arriba, limitaciones en el aseguramiento en 120, 150 o 200.000 euros, que en muchas ocasiones, desde luego, cuando es resultado de muerte o de lesiones de personas muy jóvenes, no llegan de ninguna manera a lo que hay que abonar por la vía de daños y perjuicios. Yo he visto indemnizaciones en caso de paraplegia de 600 y 700.000 euros. Con eso difícilmente las pólizas pueden llegar. En empresas grandes sí, porque están hablando de millones de euros, ¿no? Esos son los dos aspectos desde el punto de vista de la, insisto, no desde el punto de vista de la moral o de la ética o de otro tipo de consideraciones, sino del estricto apunte egoísta por parte de la empresa o desde el apunte únicamente mercantilista. Pero ese mismo apunte lo tenemos que tener en las otras partes involucradas. Desde luego el trabajador tiene que ser muy consciente, porque así lo exige la ley, pero porque así lo debe ser también, sin ley, de que tiene que cumplir las medidas de seguridad, que está en juego su vida, su salud, etcétera, etcétera, el futuro de su familia. Hablamos ahora de delegados y delegadas de prevención. Ahí las responsabilidades pueden ser penales, administrativas. Ya comentaba yo antes que creo que no puede haberla, no se me ocurre ningún supuesto donde pueda haber responsabilidades administrativas. Disciplinarias internas de la empresa, tampoco lo veo, salvo en una dejación absoluta de funciones, una negligencia, pero no se les exige esas prestaciones como trabajadores, sino en su función de delegados o delegadas de prevención elegidos por sus compañeros y sus compañeras. Ahí sí que podrían tener responsabilidades penales si en el flujo del accidente han tenido algún tipo de intervención. Por tanto, son personas que, además de que tienen que tener una formación importante. Me consta que los sindicatos dan esa formación y las empresas y la administración, bueno, tienen que ser muy conscientes de lo que están haciendo, de lo que permiten hacer a la empresa y de dónde tienen que poner los límites a la empresa para que no salte determinados valladares, ¿no? Técnicos de prevención, los internos de la empresa, suelen ser la gente que más conoce los sistemas de prevención, suelen ser los que implantan los sistemas de prevención, los que los actualizan y quienes están un poco más al día. Por tanto, bueno, pues la gente habitualmente más preparada, que conoce al dedillo lo que hay y que tiene que ser el pepito grillo de la empresa, tiene además cierta protección para ello, el pepito grillo de la empresa para que la empresa se gaste el dinero en la prevención, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión y eso yo creo que la Administración no se cansa de repetirlo y los sindicatos no se cansan de repetirlo. No estamos hablando de un gasto en prevención, sino de una inversión. Y luego están los técnicos de los servicios, los técnicos y técnicas de los servicios de prevención ajenos, que yo creo que son una pata un poco débil en todo esto, porque al trabajar para empresas privadas con ánimo de lucro, que se dedican a hacer informes de prevención, control de prevención en otras empresas, pues van a matacaballo, van con unos listados de empresas. Yo esto lo conozco
pues por compañeros, por amigos, por algún familiar y tal, pues 400 empresas a mi cargo, 2000 y pico trabajadores. Es imposible hacer un plan de prevención en condiciones, es imposible hacer un seguimiento del cumplimiento de ese plan de prevención por parte de las empresas en condiciones, y luego es muy fácil que te toreen. Al técnico, a la técnica de prevención interno de la empresa no le pueden ocultar que hay una habitación donde no sé qué instalaciones hay, porque se conoce la empresa, pero al técnico ajeno llega por allí, le enseñan lo que le quieren enseñar, las máquinas que están recién apañadas, pero le ocultan la máquina que no funciona, le ocultan la habitación que no cumple medidas y tal, que luego es donde se produce el accidente, claro, porque lo que está bien no suele dar lugar a accidente. Y esas personas pues tienen una responsabilidad importante, una responsabilidad disciplinaria dentro de su empresa por no haber hecho bien su trabajo, pero también una responsabilidad posiblemente penal en el caso de que haya un accidente derivado de una medida de seguridad que no han implantado por no haber visto algo que tendrían que haber visto. Por tanto, esa pata que yo creo que es eslabón de la cadena, que es un poco débil, a mi juicio es el que hay que proteger desde los sindicatos, desde las administraciones, pues mediante la exigencia de las empresas de que den cuenta de todo lo que tienen que dar cuenta de estas personas para que hagan su trabajo en las mejores condiciones y que ese trabajo sea lo más eficiente posible. Muchas gracias, Luis. Bien, por nuestra parte finalizamos la ronda de preguntas. Como han dicho antes, damos paso a los el público aquí asistente si quiere transmitir alguna pregunta a nuestros ponentes en ese momento. Vale. Perdón, no te había visto. Un segundo, Elena. Primero han levantado aquí Pedro. Buenos días. Primero, dar las gracias a la Fundación Laboral de la Construcción por habernos invitado, a la empresa a la que pertenezco. La pregunta que quería comentar es, ¿hay alguna responsabilidad por parte de la Administración cuando hay algún accidente y no se han denotado esas medidas en visitas de la autoridad laboral a la obra? Si tiene alguna responsabilidad al respecto. Desconozco responsabilidades de ese tipo, francamente. Vamos a ver, no puede haber un inspector de trabajo detrás de cada trabajador en España. Eso es imposible, ¿no? Tan solo conozco una condena del Tribunal Supremo en el 2005 en el caso Ardistil. Es un tema de aerografía textil en la provincia de Alicante, en el cual, que supuso la modificación legal de la cual les he hablado, en el cual la Inspección de Trabajo gira a visita a una empresa para un tema de diferencias de cotización, es decir, un tema neutro, más o menos, pero resulta que hay un problema higiénico y en la Inspección de Trabajo contesta en su momento que ha ido a haber un tema de nadie le ha comunicado ningún tipo de problema en materia de prevención de riesgos laborales. Al final hubo una condena en la vía penal, no recuerdo, es decir, los datos concretos no los tengo ahora mismo en la cabeza, ¿no? Lógicamente. Y esa es la única condena penal que yo conozco ahora mismo en relación con esta materia. Claro, yo, el caso particular de ese accidente de trabajo en Valdecilla, yo ahora mismo no lo tengo en la cabeza, el accidente de trabajo. Primero porque no lo puedo tener, porque si lo tuviera todos en la cabeza ya no estaría aquí hablándoles a ustedes, ¿no? Es imposible. En todo caso, la Inspección de Trabajo gira visitas de inspección, constata hechos cuando los constata. Puede ocurrir que no siempre constate hechos o irregularidades, puede ser perfectamente. A la inspección hay que exigirle que visite, hay que exigirle que si constata unos hechos que actúe reglamentariamente. Puede que los constate o puede que no los constate en un momento determinado. Las obras de construcción van cambiando y lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra manera totalmente distinto, ¿no? Por lo tanto, desconociendo su caso particular, porque no lo tengo en la cabeza, es que no lo puedo tener, no puede tener todos los casos en la cabeza, yo creo que lo que hay que exigirle a la Administración es una actuación continuada, constante de visitas en estas materias. ¿Puede ocurrir que haya alguna situación que se le escape en el transcurso de una visita a un inspector de trabajo? Efectivamente, puede ocurrir. El inspector de trabajo no tiene por qué ver todas las opciones posibles de riesgo laboral existente en una empresa. Materialmente, es que a veces es imposible, ¿eh? Hay que exigir una actuación continuada, sostenida, de control, el mayor posible, lógicamente. Ojalá lo pudiera haber constatado previamente, evidentemente, eso seguro. Pero yo el caso particular de la condena a la vía penal, etcétera, yo no lo tengo en la cabeza, no lo recuerdo ahora mismo, ¿eh? Simplemente decirle que
Exigencias de visita, por supuestísimo. Exigencia de adopción de medidas, por supuestísimo. Constatación de todos los supuestos posibles que tienen que darse en una reconstrucción el día y hora de su visita. Razonablemente sí, pero hasta cierto punto, claro, porque no todas las situaciones las puede comprobar automáticamente. Pero hay que exigirle que visite, evidentemente, eso sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un segundín, tenemos otra preguntita por aquí. Hola, buenos días. ¿Contesto yo? Vale. Yo simplemente quería, bueno, pues mostrar, a mí siempre me supone un poco de incertidumbre o no entender el por qué, si la siniestralidad laboral nos preocupa y nos ocupa, pues supongo que a todos los que estamos aquí, que muchos tendremos que ver con prevención, que ya solemos estar bastante concienciados. ¿Por qué no se visualiza, no se saca a la luz, no se hace más visible la siniestralidad laboral a nivel de sociedad? Me refiero, en España llevamos viendo campañas de accidentes de tráfico siempre enfocados a vacaciones, operaciones salida, no a los accidentes de tráfico que hay, por ejemplo, desde el ámbito laboral. En España hay campañas para el acoso, para la violencia de género, ahora empezamos con el suicidio. ¿Por qué no para la siniestralidad laboral? No sé, eso depende del Gobierno y de las administraciones. Nosotros, como había unas estadísticas malas, en cierto momento, en 2000 por ahí, bueno, eran nefastas. Si comparabas con Europa, Fiscalía General lo que hizo fue pues lo que se hace en estos casos, crear una fiscalía especial, formar especialistas en cada comunidad autónoma, llevarlo con más, intentar acelerar los procedimientos de siniestralidad laboral. Sí que digamos que hubo una especialización, pues igual que la hay en seguridad vial o en otras cosas. Aparte de eso, como política preventiva, es que eso son decisiones del Gobierno, sería Ministerio de Trabajo el que tendría que impulsar campañas publicitarias o de mayor concienciación. Eso es política gubernamental. Yo creo que la compañera lo que le ha puesto es deberes a la Fundación Laboral de la Construcción, ahora mismo, que es que pidan al Ministerio de Empleo, al Ministerio responsable del asunto, que hagan una campaña en materia de prevención de riesgos. Yo no sé si me lo estoy imaginando, pero yo creo recordar que hubo una hace muchos años, lo del ponte el casco, alguna historia de estas, ¿no? No era la del póntelo, pónselo, era lo del casco. Algo creo recordar que salía algo en la construcción con cascos y tal, hace muchos años. Pero es una cuestión de los sindicatos y de la patronal. Yo sí. Sí, pero quien tiene que dirigirse a la Administración, desde luego la Fiscalía puede hacerlo y la Inspección de Trabajo puede hacerlo, pero es un tema más, como decía Jesús, un tema más político, yo creo. Es pedir al Ministerio implicado en el asunto, al Ministerio correspondiente y a las autoridades laborales de las comunidades autónomas que pongan en marcha una campaña de televisión, de sensibilización, de radio, de prensa con este asunto, ¿no? Dando cifras. Además, las cifras son interesantes. Este año son claro, malas. son malas. Este año sí. Y son dramáticas porque hay que explicar cómo se hacen los accidentes de tráfico, ¿no? Que detrás de cada número hay una familia, proyecto de vida, todas estas cosas que nos cuentan cada vez que vemos eso de el guantazo en la carretera y tal. Pues lo mismo pasa pero bueno, es una cuestión política. Sí que mi pregunta quizá eso iba dirigida más bien a la Administración, que es lo que no entiendo. Hace 2 o 3 semanas ha habido un accidente grave en el sector forestal en una empresa cuyo trabajador le cayó un árbol, por ejemplo. Eso apareció publicado en un recuadrito, bueno, yo lo vi en el diario Montañés Online. Una pequeña noticia, básicamente porque la información lo da el servicio de emergencias que acude a asistir a ese accidentado y se acabó. No sabemos más. A los técnicos de prevención la información de los accidentes nos sirve. Nos sirve porque de los accidentes aprendemos. Y si sabemos qué ha pasado, de qué manera, qué medidas se adoptaron, podemos extrapolarlos a nuestras organizaciones. Sobre todo cuando nos dedicamos a ese mismo sector. Yo te puedo responder. Es decir, nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, el Instituto Nacional tiene sus campañas de divulgación, sus campañas de formación, sus campañas de concienciación. A nivel de Cantabria, dentro de nuestras posibilidades, el ICAS, con nuestras limitaciones, también las tenemos, también sacamos lo que podemos. Ahora, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner,
Ayer presentamos en esta feria una publicación que acabamos de hacer sobre causas de accidente de trabajo y aprendizaje, donde analizamos accidentes reales, cómo se han desarrollado la investigación por parte de los técnicos y las consecuencias y medidas que se pusieron. Es una publicación que queremos sacar regularmente para eso precisamente, ¿no? Para el conocimiento que tenemos en el Instituto de los 500, 600 accidentes que investigamos al año, pues una pequeña muestra, sacarla fuera para ver cómo hemos hecho determinadas cosas que creemos que pueden ser interesantes a efectos de divulgación. Campañas de publicidad o campañas de concienciación, como digo, hacemos dentro de nuestras limitaciones. Con tráfico, sabéis que trabajamos con la Dirección General de Tráfico en el proyecto Circula para el tema de seguridad vial laboral. Bueno, pues se van haciendo cosas. ¿Se podrían hacer más? Muchas más. Si tuviésemos la potencia y el presupuesto necesario para hacerlas, por ejemplo, pues se podría indagar más. Pero bueno, lo de los accidentes, si no lo has visto, en la feria está el cuadernillo nuevo, que bueno, yo creo que eso puede ser, en ese caso concreto, puede ser interesante, ¿no? Para aprender y compartir conocimiento en este campo. Yo simplemente decirte que, hombre, la inspección no está para campañas publicitarias de tipo, en principio, ¿no? Pero decirte que, desde luego, la preocupación por la prevención de riesgos laborales es absolutísima. No solo porque existen unidades especializadas de prevención, y sino, sobre todo, y de manera muy importante, porque tenemos creado específicamente un cuerpo de subinspectores dedicados a la seguridad y salud laboral, entre titulados de carreras técnicas, medicina, carreras técnicas, que está operando, desde mi punto de vista, muy bien desde hace ya un par de años en la práctica, ¿no? Siempre hay que seguir encima del tema, hay que seguir machacando continuamente. Esto es una carrera a largo plazo, ¿eh? Quedan 3 preguntas, ¿vale? Cierro el turno. Carlos. Buenos días. En primer lugar, felicitarles por la claridad y la agilidad de las exposiciones y quería felicitar también a mis compañeros del Consejo Territorial de Cantabria por la excelente jornada y por la feria, tanto en su gerente José Antonio como nuestro compañero Luis. Y simplemente decirles que la figura del proyectista, que a veces parece que está un poquito exenta, llevamos ya mucho tiempo en diferentes foros viendo un poco que, no sé cómo decirlo, el eterno olvidado cuando tiene unas responsabilidades de prever en la concepción arquitectónica de la infraestructura los temas de seguridad y salud a través del 1627, a través del CTE con el documento básico de seguridad. Y bueno, que estemos hablando a estas alturas de que si un trabajador sube a una cubierta no se ponga el arnés y cosas de esas, pues parece un poco osado ya en el 2022 y teniendo sobre todo una reglamentación que tiene que integrarse perfectamente. Entonces, no sé si a partir de la parte de gestión preventiva, no sé si por el delito inicial de riesgo o de resultados en caso de, con toda la reglamentación se podría por ahí, o si se está haciendo algo desde el punto de vista de la administración. Sabemos que en otras comunidades se han hecho unas campañas específicas de la inspección para los estudios de seguridad y salud, pero sigue habiendo, pensamos que sigue habiendo muchas deficiencias en esa parte inicial de concepción de las infraestructuras cuando debería estar perfectamente integrada la seguridad. Muchas gracias. Yo, responsabilidad a proyectistas es difícil, más en dirección de obra. Realmente con el estudio básico, salvo que sea un error clamoroso en su confección, no suele ser responsable. Suele ser responsable cuando es dirección de obra o luego, si no, en otra escala, director, jefe de obra. ¿Por qué? Porque suele haber un desfase. Normalmente sí que está en el estudio básico y luego se recoge. Lo que pasa es que no se aplica. Normalmente los accidentes suelen ser ahí. Puede haber eso. Es igual que la responsabilidad de los externos. Dices, ¿cuándo son responsables? Cuando no han evaluado, siempre que les hayan suministrado la información. Cuando está mal hecho, tienes que ver si es que no le han dado el caudal informativo y luego no suelen ser responsables salvo que tengan ellos medios y dominio del hecho. O sea, además de rellenar la boleta, que puedas paralizarlo, que puedas decirle a un trabajador. En ese caso sí eres responsable. Si simplemente lo has confeccionado con los datos que te han suministrado, no. Yo tampoco no suelo formular acusación a los servicios externos y a los proyectistas en calidad de proyectista, porque una cosa es ser arquitecto, bueno, muy bien, pero vamos a ver qué está haciendo el arquitecto. Normalmente por proyecto yo no creo que haya sido nunca, Normalmente es eso, por dirección o por ejecución.
No lo sé, no me acuerdo, pero vamos, normalmente el estudio básico de seguridad suele ya prever. Luego, otra cosa es cómo está el plan y, sobre todo, si se está cumpliendo. Ver las incidencias, las órdenes, si se está haciendo un seguimiento, que es donde suelen fallar las cosas. Lola. Buenas. No, yo era solamente también un poco apuntar en relación a la inquietud de la compañera que refería, ¿no? El tema de las campañas de sensibilización y de concienciación, etcétera, que bueno, que el Instituto, efectivamente, bueno, pues tenemos el Instituto Nacional, que además tiene activado, lleva varios meses ya con campaña precisamente, ¿no? de plan de choque contra siniestralidad laboral, y ha diseñado y desarrollado y bueno, pues diversas campañas. De hecho, ahora mismo está con los accidentes en el sector de la agricultura, acaba de pasar construcción, ha tenido también de trabajadores en el mar, en el sector de pesca, etcétera. Y sí es cierto que no tienen quizás la repercusión que tienen o tuvieron y han tenido siempre también los accidentes de tráfico, ¿no? Bueno, probablemente también tenga que ver el presupuesto que tiene, por ejemplo, en este caso el Instituto Nacional, que es dependiente del Ministerio de Empleo, o sea, de Trabajo, ¿no? Pero bueno, yo animo a todos, también a los que estamos aquí, precisamente, bueno, son campañas que están dirigidas a empresas, a servicios de prevención, etcétera, que es el público objetivo, las empresas, ¿no? Sí la sociedad, pero bueno, pues todo lo que podamos hacer para poder canalizar también y ayudar a difundir ese mensaje, ¿no? Para erradicar, ¿no? La siniestralidad laboral es bienvenido. Los organismos técnicos también de las comunidades autónomas, el ICAS, yo provengo, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso nuestro, Salam, por ejemplo, trabaja muchísimo también la concienciación a nivel social, a nivel de sociedad, porque queremos que la sociedad vasca pues bueno, conciba el trabajo seguro como una base fundamental del trabajo y bueno, pues lanza campañas. A lo mejor, bueno, pues mayor, menor impacto, pero seguro que no es el que desearíamos, pero bueno, supongo que es una cuestión también de eso, ¿no? De presupuesto y de lo que nos importa en general, ¿no? Decías y referías el tema de los medios de comunicación y eso es también otro requerimiento, ¿no? Una labor social que tienen los medios de comunicación también, ¿no? Informar, sensibilizar, lanzar mensajes bueno, pues eso, ¿no? De cuidado y autoprotección, y a lo único que se limitan muchas veces es a dar el titular de accidente mortal en Valdecilla. Ya, pero ¿qué ha pasado? O algo, quizás a lo mejor referir la importancia de la prevención, solamente lanzar ese mensaje. Y muchas veces, bueno, pues eso brilla también por su ausencia, ¿no? Bueno, pues eso, en fin. Bueno, Josué, el último. ¿Qué tal? Buenos días. Así como una sanción administrativa o una multa de empresa, un recargo, es muy claro, me resulta curioso una inhabilitación, ¿cómo se gestiona una inhabilitación de una persona que, bueno, veo más clara quizá un técnico de prevención que no pueda firmar, un proyectista que no pueda firmar, un empresario, ¿no? Esa inhabilitación y ese posible trabajo en la sombra? Un empresario, la única posibilidad que tenemos en ejecución concreta es, en la sentencia, por ejemplo, pone, ¿no? Inhabilitación para ser gerente, yo es la palabra que suelo utilizar, para empresas de construcción. Solamente lo puedes contrastar enviando un oficio al registro mercantil en el que esa persona figure como gerente de sociedad. Ya sé que no es un seguimiento muy allá. Claro, eso es más fácil cuando tienes colegiación. Si es arquitecto, si es aparejador, remites el oficio del juzgado de lo penal al colegio profesional diciéndole que, básicamente, claro, también antes cuando era con visados preceptivos, pero desde ómnibus, es más difícil, sí. El ejercicio de profesión, oficio o cargo con carácter de inhabilitación, luego a la hora de ejecución efectiva, es difícil de controlar desde los juzgados. Básicamente lo que puedes hacer es eso, oficiar al registro mercantil o a colegios profesionales, para evitar que firmen y sellen. Vale, pues en principio con esto
finalizamos la jornada, finalizamos la mesa. Vuelvo a agradecer a los 3 ponentes por su presencia, por sus intervenciones y por la claridad de sus exposiciones, y agradecer a todos vosotros y a todas vosotras vuestra presencia y también vuestra participación al final. Muchísimas gracias.